qué charla estamos teniendo aquí deliciosa. Estamos durante el corte hablando ya de maridaje, ya se nos estaban adelantando aquí los chefs con Patán a hablar de con qué acompañar una cerveza. Bueno, para empezar, una cerveza con un tequilita de entrada. Sí. Yo te he visto tú. La cerveza y tequila. A ver, aquí el alcohólico de mi amigo. Agua de uso, mano. Sí. Y el tequila blanco, ¿eh? Sí. Nada de experimentos. ¿Hay otro? Yo digo que, bueno, ya no voy a decir nada porque se me van a ofender. Sí, no. Pero yo creo que tienes que ser políticamente correcto. Para antes de comer, sí. el tequila blanco. Yo les quiero decir que este señor sí hace lo que recomienda. Sí, yo tequila blanco y cerveza. 60 y siempre y está dentro de la costumbre alemana. Te sirven el litro de cerveza bien frío y ahí te sirven el schnapps. El schnapps, el schnapps al lado. Claro, de frutas, ¿no? Sí, o sea, puede ser. Y es un licor durísimo, ¿eh? O sea, sí, yo creo que tiene más de 50% No, yo creo que de alcohol, con unos 2 días salí hablando alemán. Ah, sí. Y no es un idioma fácil, ¿eh? Sí, no es un idioma fácil. No, sí. Bueno, y está la costumbre americana, por la que yo también voy a romper una lanza, de bar, cerveza y shot de whisky. Pero de bourbon. De bourbon, sí, por supuesto, ¿no? De whisky, yo no soy fan del americano. bourbon, No, yo tampoco. Pero sí me gusta de pronto la práctica de llegar a Estados Unidos a un bar. Sí. Y pues que te sirvan así la cerveza, ¿sabes? Cerveza livianita, o sea, así como la hacen. Y fuck, un querido amigo, pero no voy a exhibir a Vicente Zarco, que lleva ya mucho tiempo yendo y viniendo a Nueva York por razones de chamba, ha agarrado la costumbre, es muy chelero. Sí. Y ha agarrado la costumbre de combinarlo con... Y tiene panza de chelero, porque de esas habría que hablar también de las panzas de chelero. No lo voy a exhibir, pero sí. Alejandro Rosas, te mandamos también. Que no quiso venir hoy. No quiso venir. Canijo, man. Oye, y luego la botana. Un pollito cajún. Eso, que está muy bien, ¿no? A ver, vamos a empezar con maridajes. A ver, chefs, empieza tú, Jorge. ¿Con qué se toma una cerveza? O sea, ¿con qué platillo va bien? Ahorita platicamos. A mí en lo particular me fascinan las costillitas de ternera. Yo hago las costillitas de ternera con cerveza clara y naranja. Pero naranja ahí, agria. O sea, cocinados. Cocinado. ¿No y como luego, maridaje? No. Ya que la tenemos, hacemos un maridaje con una cerveza oscura. No negra, oscura. Entonces, ¿como ámber? Como ámber, un ámber. Sí. Hacemos ese sabor, esa explosión que hay cuando uno da la prueba de la ternera con la cerveza, es una explosión formidable. A mí puede ser mi platillo más impresionante que pueda tener, ese o un chamorro o un osobuco. La diferencia, pues, uno es de cerdo y el otro es de res, ¿no? Así es. Pero para mí eso es impresionante. O un maridaje con salchicha Frankfurt alemana. Claro, por supuesto. Bueno, pues sí. No. Y un queso. Le pones salchicha Frankfurt alemana, un queso añejo manchego español y una cerveza. A mí me gusta más la clara, pero no la ligera. Hay dos tipos. Por ejemplo, hablamos de la superior no era ligera. No. Era más era pesadona, ¿no? Pesada, ¿no? Como la conmemorativa. Como la conmemorativa. Eso es. La bohemia, Era gloriosa. La bohemia clara, porque ahora también hay oscura. Sí, ahora tiene hay como varias. 4 o 5 variedades. Buenas, pero la bohemia clara... Sí. En estos momentos se escucha la alerta sísmica y
estamos haciendo todos los protocolos de protección civil, los internos de aquí de Televisa, y estamos ya atentos a lo que indiquen las autoridades en este momento. Se sigue escuchando la alerta sísmica. Son las 23:09 de la noche. Son las 23:09 de la noche y estamos en vivo para Foro TV. Suena la alerta sísmica al interior de las instalaciones de Televisa. Estamos atendiendo los protocolos de protección civil y en estos momentos aún no tenemos algún reporte de nuestras autoridades, de las autoridades de protección civil, para atender esta situación. Hasta el momento no se percibe ningún movimiento. Hasta ahorita no se percibe ningún movimiento. No se percibe ningún movimiento en las calles. Se actuó de manera ordenada con nuestro protocolo de protección civil. En estos momentos la gente se ha parado el tránsito. Aquí estamos sobre Avenida Río de la Loza, en la colonia centro. Bueno, estamos en el centro de la Ciudad de México, estamos en las instalaciones de Televisa y les recuerdo, son las 23:10. Hace un momento, hace unos 3 minutos sonó la alerta. Hay que tener cuidado porque hay personas que no están atendiendo estas indicaciones de protección civil. Está cerrada Río de la Loza y bueno, pues estamos a la espera de que nuestras autoridades nos den esta pauta para saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo la activación de esta alerta sísmica y para saber si hay algún sismo en progreso. Hasta el momento no se siente ningún movimiento. No se siente ningún movimiento hasta este momento. Estamos en vivo para Foro, son las 23:11 de la noche y aquí en Televisa sonó la alerta sísmica hace unos 4 minutos, pero hasta el momento no se percibe ningún movimiento aquí en el centro de la Ciudad de México. Estaremos muy pendientes de lo que digan las autoridades de protección civil, del Servicio Sismológico Nacional y bueno, pues a la espera de más información. Vamos en estos momentos con Carla. Por favor, Carla, ¿qué nos tienes? ¿Dónde te encuentras? Muchas gracias a la audiencia de Foro TV, gracias a ti por darme paso. La alerta sísmica sonó, pero en algunos altavoces, Octavio, pues se sonó muy bajo. En este momento estoy en el corredor Roma Condesa, los vecinos salieron muy espantados. Como tú sabes, hay zozobra cada mes de septiembre, sobre todo después de las 3 experiencias que vivimos en el 85, el 2017 y el año pasado, en 2022. Ya no estamos en septiembre, estamos en octubre y por eso esta alerta suena y provoca pues una sensación de mucha ansiedad en muchos ciudadanos. En lo que yo he percibido, y estoy cerca del Centro Médico Nacional, pues muchas crisis de ansiedad, personas muy nerviosas, sobre todo porque algunas acababan de conciliar el sueño. Es viernes en la noche. La recomendación a quien está pues escuchándonos en Foro TV y sigue nuestra señal a través de WhatsApp, a través de ViX, muy importante. Nuevamente recuerden que tenemos que tener una mochila de emergencia cerca de la puerta de la casa. No podemos tener la mochila de emergencia en una recámara o escondida en un closet. Esa mochila de emergencia tendría que tener copia de nuestros documentos básicos, tendría que tener copia de nuestras credenciales de lector, tendría que tener algunos de los medicamentos si usted vive con una persona con una condición crítica o de salud, o es una persona diabética o hipertensa. Y muy importante, Octavio, también es importante recomendar a las personas que sigan los protocolos si tienen alguna persona con discapacidad en casa. En este país hay por lo menos 15 millones de personas con alguna
Soy Enrique Acevedo, le informamos a través de Foro TV esta noche. Instantes después de dar por terminada la transmisión del noticiero En Punto, comenzó a sonar la alerta